Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente podemos decir que es una bendición encontrarnos en este programa de la meditación de la noche con el pastor. Bienvenido sea a este segmento virtual para compartir la palabra de Dios, que en esta ocasión vamos a estar meditando en el versículo 4 de Salmos número 45, para lo cual le voy a pedir que haga el favor de abrir su Biblia. Si no la tiene a la mano, en pantalla estará apareciendo el pasaje que vamos a meditar en esta noche. Salmos 45, versículo 4. Daré lectura y posteriormente vamos a pedir la dirección del Señor para la meditación de esta noche. Dice la Escritura las siguientes palabras: en tu gloria sé prosperado y cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Oremos, por favor, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por ser con nosotros, estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, gracias por cada beneficio que hemos disfrutado el día de hoy. Y en esta noche, Señor amado, agradecemos y reconocemos tu presencia y tu compañía. Te ruego que ahora, al meditar en tu palabra, pueda hacer esta grata a nuestros oídos y a nuestro corazón. Enséñanos, y que posteriormente a la meditación podamos continuar pensando en este pasaje, en estos versículos, Señor, en este versículo más bien. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. El salmista escribió algo muy convincente. Tenemos un salmo en el cual se nos describe hábilmente, con una poesía muy magnánima en ese sentido, la descripción de una boda de determinado rey. Encontramos la descripción muy clara y como al salmista no se le dificultó en nada poder escribir. El versículo 1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Y luego continúa diciendo: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Estaba rebosando el salmista en palabras, en creatividad, en expresiones, en ideas, en conceptos mismos, para poder escribir de una forma poética el desarrollo de la boda de un rey. Pero nos encontramos en el versículo 4 y tomamos el versículo y lo sacamos de contexto. Finalmente es palabra de Dios. No lo voy a tomar como pretexto, el texto fuera de contexto, pero sí me gustaría que meditáramos en tres términos muy importantes que expresa el salmista en dicho versículo. Dice: en tu gloria sé prosperado. Se está refiriendo al rey que iba a contraer nupcias con su amada, y continúa expresando la segunda parte del versículo y dice: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y si logras hacer esto, cabalgar, es decir, montarte sobre estas virtudes, te vas a dar cuenta de aspectos muy tremendos y aspectos muy grandes. Él utilizó la palabra terribles, no para referirse en un sentido negativo, sino que tu diestra, dice, te enseñará cosas terribles. Es decir, vas a encontrarte con situaciones que jamás pensaste que pudieses disfrutar a raíz de caminar y desarrollar estas tres virtudes. Recuerda el versículo de Jeremías, donde Dios a través del profeta expresó diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Dios: si tú vives de cierta manera, si tú actúas de una forma determinada, si tú oras como nunca has orado, clama a mí, yo te responderé, y entonces verás cosas grandes, lo que nunca has visto, lo que nunca te has imaginado que la oración puede producir. El Señor Jesucristo también les dijo a sus discípulos: cosas mayores
que éstas podrán ver. Y aquí el salmista está teniendo la misma idea, tanto de Jesús como de Dios a través de Jeremías, porque dice, si tú cabalgas, si tú montas, es decir, si tú caminas todos los días sobre específicamente, él describe 3 virtudes, que ahorita vamos a hablar de ellas. Dice, tu diestra, es decir, tu vida, tu mano, tu presencia, tus ojos, tú mismo, vas a mirar cosas terribles. Situaciones que ni tienes en mente que pueden suceder cuando tú aplicas a la vida cotidiana estas virtudes. Y podemos decir virtudes bíblicas porque están en la palabra de Dios y que están al alcance de cualquier individuo. Dice cabalga sobre palabra número 1 de verdad. La palabra verdad que utilizó el salmista, bueno, fue una palabra en su idioma que escribió, que fue el hebreo, y en su idioma que escribió esta poesía, o este poema más bien, fue una palabra que los traductores al castellano tradujeron propiamente como verdad. Pero el salmista utilizó una palabra que en su idioma original significa sencillamente estabilidad o confiabilidad. Lo que nos está diciendo en otras palabras, el salmista es: vive todos los días en base a la estabilidad. Tienes que ser estable, confiable. Ahora, quiero enfocarme, hermanos y muchachos que me están escuchando en esta transmisión o en este video más bien. Quiero aclarar que es verdad que siempre pensamos, bueno, debo de aplicar estas virtudes o debo de desarrollar determinada concepto bíblico porque debo de mejorar mi comportamiento, mi testimonio ante las demás personas, porque somos luz, somos lumbrera y Dios nos ha puesto para dar un digno testimonio del Señor Jesucristo en donde quiera que estemos. Y eso es verdad. Y no quiero minimizar, ni voy a minimizar esa verdad. A lo que me estoy refiriendo, hermanos, es que normalmente decimos, pórtate bien porque la gente te ve. Hay que aplicar esta cualidad bíblica, hay que desarrollar este otro concepto de la Biblia porque tenemos una grande nube de testigos en torno nuestro. Eso es verdad. Pero no reaccionamos, o muy pocas veces reaccionamos y decimos, bueno, primeramente yo tengo que dar un buen testimonio primeramente ante Dios y no ante las personas. Y muchas veces invertimos el orden, decimos, quiero mejorar mi testimonio, oren por mí, hermanos, porque necesito mejorar mi vida, porque necesito darle un buen testimonio a mis familiares, o necesito darle un buen testimonio a mi vecino. Y es verdad, y repito, hermanos, pero honestamente a quien debemos de darle un buen testimonio es a Dios, porque tratamos de dar en muchos de los casos una apariencia ante las personas, pero realmente Dios nos conoce tal y como somos. ¿Qué fue lo que quiso hacer Jonás justamente? Quiso dar una apariencia, quiso tratar de dar un buen testimonio y dar un buen comportamiento ante las personas. Y me estoy refiriendo específicamente ante los marinos. ¿Se acuerdan aquellos marineros de la embarcación donde pues echaron suertes para ver sobre quién era la persona por la cual estaba viniendo ese castigo en el mar? Y pues la suerte cayó sobre Jonás y fueron y lo despertaron y dijeron, oye, a ver, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y qué estás haciendo? Porque pues parece ser que tú eres el culpable de toda esta tempestad que está viniendo. Y entonces Jonás dijo la verdad. No dijo todo, pero lo que dijo fue verdad. Quiso guardar apariencias, quiso dar un buen testimonio. Y eso es correcto. Yo no estoy diciendo que eso es incorrecto. Lo correcto es dar un testimonio fiel y veraz y verdadero delante de la comunidad en donde estamos viviendo o donde estamos en ese momento.
Y Jonás, aunque no vivía con esa comunidad de marineros, pero en ese momento tenía que dar un buen testimonio y tener un buen comportamiento ante ellos, y dijo la verdad, pero no dijo todo lo que tenía que decir. Dijo, no, yo soy hebreo, temo al Dios de los cielos, y estoy aquí porque ando huyendo de su presencia. Así que no les dijo, Dios me mandó a predicar a Nínive y no quise ir. No, sencillamente dijo, ando huyendo de la presencia de Dios. Pero soy hebreo y temo a Dios. ¿De qué les sirvió dar un ejemplo o tratar de dar un ejemplo ante ellos si ante Dios, pues Dios conocía su corazón y no podía esconder nada? Ese es el punto que voy, hermano. Debemos de preocuparnos y de ocuparnos primeramente en que el testimonio a quien tenemos que dar es ante los ojos de Dios. Y estas virtudes, hermanos amados, tenemos que aplicarlas a nuestra vida para comportarnos a la altura de un hijo de Dios o de una hija de Dios frente a los ojos de Dios primariamente y posteriormente ante la comunidad. Así que dice la Biblia, cabalga sobre palabra de verdad. Es decir, tu vida debe ser una vida estable y confiable, pero esto ante Dios. ¿Qué tan confiables somos? No ante las personas, ante Dios primeramente. ¿Qué tan estable es nuestra relación con Dios? No con la iglesia ni con los hermanos. Finalmente, quien va a juzgarnos es Dios y no los hermanos. Así que quien nos debe de interesar en particular y en primariamente es lo que estamos haciendo y lo que Dios ve en su corazón y en mi corazón. ¿Somos confiables ante Dios? ¿Somos verdaderos ante Dios? ¿Somos estables? Un día podemos leer la Biblia, pero 2 días no hay estabilidad entonces. Podemos tener un buen devocional en nuestra lectura diaria, en nuestro tiempo con el Señor y reafirmamos votos con Dios. Decimos, Señor, perdóname porque no he orado como sé que debo de orar cada día y no he leído la Escritura como sé que debo de tener la lectura bíblica y devocional diariamente y nos enfocamos en ello 2, 3 días seguidos y fervientes, pero después vamos bajando la intensidad. No hay estabilidad. Podemos decirle a los hermanos, en mi lectura bíblica, Dios me habló, sí, pero ellos no saben que la leímos cada 3 meses. Y Dios sí. Entonces Dios debe ver, hermanos, nuestro corazón veraz, es decir, estable. La estabilidad que debemos de manifestar debe ser primeramente ante Dios. Número 2, dice la Escritura, cabalga sobre palabra de verdad, pero también de humildad. La palabra humildad que utilizó el salmista y que se tradujo como tal en nuestro idioma el castellano, es una palabra que originalmente en su idioma nativo, que escribió el poema el salmista, significa sencillamente afabilidad. Afabilidad es ser afable, pues, es una cualidad, es una virtud cristiana y es una virtud moral. Que ante Dios no solamente tenemos que ser veraces, verdaderos, estables o confiables, sino que ante Dios tenemos que ser afables. La afabilidad o el ser afable sencillamente significa ser agradable o dulce en la conversación o en el trato. Usted dirá, ay pastor, pero pues a Dios yo no lo trato mal. Pues no lo tratamos mal, pero puede ser que no somos tan afables con Dios. Porque si le estamos clamando y le estamos pidiendo y le estamos orando en determinada situación o en determinado conflicto o en determinada circunstancia que pudiésemos encontrarnos en un momento dado y queremos y deseamos que Dios responda a nuestra manera y cuando la respuesta de Dios no viene en nuestro favor. En ocasiones yo he escuchado cristianos que dicen, pues es que yo le oré al Señor, pero no me contestó. O no me hace caso, dijo un hermano hace mucho tiempo. O un hermano expresó un día, pues no era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, pero pues ya qué. Refiriéndose a Dios. ¿No le parece, hermano, que esa es una actitud poco afable ante los ojos de Dios? Recordemos, la afabilidad
estoy hablando en estos momentos de que estas virtudes tienen que ser aplicables a nuestra vida cristiana, principalmente o primariamente en cuanto a nuestra relación con Dios. A Dios nunca lo vamos a impresionar porque somos pecadores, pero por lo menos que Él mire nuestro corazón y examine nuestro interior y diga, bueno, por lo menos lo estás intentando. Qué bueno, eres verdadero, eres confiable, eres estable, eres afable. A Dios tenemos que tratarlo con dulzura. A nuestro Salvador, a nuestro bendito Salvador, tenemos que tratarlo a Él con un aspecto agradable, con una actitud agradable, dulce. Nuestra conversación con Él, es decir, nuestras oraciones deben ser atenuadas con lo mejor de nuestra expresión interna porque va dirigido a nuestro Dios. No podemos decirle, Señor, otra vez te estoy pidiendo lo mismo porque no me has contestado. Esa no es la actitud. Un hermano un día me dijo, yo le estoy demandando a Dios, yo le estoy reclamando todas las noches y todo este mes, yo le estoy reclamando a Dios sus promesas. Mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros, viles, mortales, inútiles, pecadores, ante los ojos de Dios, como para reclamarle o demandarle algo a Dios? No estamos siendo humildes ante su presencia. Y la palabra de Dios dice que debemos de cabalgar sobre palabra de verdad y de humildad. Es decir, ser afables, agradables. En ocasiones decimos, mira qué agradable persona. ¿Por qué? Porque platica muy bien, porque es muy sonriente, porque es muy atento, muy atenta, es ordenada en sus pensamientos, es cortés, es una persona que fácilmente puede ser amada, tiene el corazón, se inclina a esa persona. Decimos, qué agradable persona. Porque no critica, porque no juzga, porque toma las cosas con un positivismo que debiera de tenerlo y un optimismo que muchos no tenemos. Pues ese debe ser el concepto que Dios debe tener de usted y de mí. Mira qué hijo tengo tan afable, tan agradable, tan dulce. No es tosco en su pedir. Cuando habla conmigo, cuando lee la Biblia, lo hace con un tono de voz agradable. Y eso me gusta, eso me agrada, dice Dios. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Bueno, y voy a entrar a la última palabra para finalizar. Y no solamente dice la Escritura, cabalga sobre palabras de verdad y de humildad, sino de justicia también. Para poder ver, hermanos, la mano de Dios haciendo cosas terribles, en el sentido correcto de la palabra, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nunca has visto, para poder ver cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, mayores obras que estas tú vas a ver, dijo el Señor. Pues es necesario caminar, cabalgar día tras día, bajo la palabra de verdad, bajo la palabra de humildad, pero también bajo la palabra de justicia. La palabra justicia aquí en este versículo sencillamente significa derecho o rectitud, equidad o actuar justamente. Vuelvo a lo mismo, ante Dios tenemos que ser veraces, humildes y ser rectos. Es decir, Dios debe de mirar en nuestro trato hacia Él un trato justo. En ocasiones pudiésemos reaccionar injustamente con Dios. Señor, es que eso fue lo que yo no te pedí. Yo le estaba pidiendo a Dios la salud de fulanito, yo le estaba pidiendo a Dios la salud o la vida de fulano de tal, yo le estaba pidiendo a Dios ese trabajo específicamente, pero Dios no me lo dio. ¿No le parece que esa es una actitud muy injusta de nuestra parte hacia Dios? Si nosotros como seres humanos podemos juzgar a una persona y le decimos, me parece que eres muy injusto conmigo porque no es la manera en que te debes de dirigir a mi persona. O me parece que es muy injusto porque no te debes de expresar así de sutanito, de fulanito. Me parece que eres muy injusto porque yo he tratado de hacer lo mejor para ti y tú me sales con esa forma y me tratas de esa manera. Y decimos, eres muy injusto en tu trato conmigo. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, Dios ha tenido que pensar eso de nosotros? Qué injusto eres. Te estoy dando todos los días el oxígeno. Te estoy dando todos los días que puedas respirar. Todos los días, a diario, yo estoy haciendo que te despiertes, que levantes, que mires la luz de un nuevo día, que escuches y veas mi misericordia. Mi gracia se manifiesta en cualquier detalle de tu vida diaria.
te estoy dando el alimento, te estoy dando el sustento, te estoy dando el abrigo, y tú me tratas de esa manera. Qué injusto eres. ¿Cuántas veces Dios tendrá que expresar eso, hermanos, desde el cielo, para con usted, para conmigo, diciéndonos cómo eres injusto? Porque yo no te estoy tratando de esta manera. Injustos podemos ser con Dios cuando no cumplimos con sus demandas, cuando no cumplimos con nuestros compromisos espirituales, cuando no cumplimos con las responsabilidades que tenemos como cristianos y como hijos de Dios, que Dios espera de nosotros que actuemos de una manera dócil, amable, apacible, pero somos duros con Dios, somos exigentes con Dios, somos descuidados en nuestra relación con Dios. Y Dios dice, ¿cómo eres injusto? Yo no te trato así. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres así conmigo? Somos impuntuales en nuestros aspectos con Dios. Y Dios dice, pero si yo soy puntual contigo, ¿por qué tú llegas tarde a la relación, al tiempo, a solas conmigo? Si queremos ver cosas terribles, hermanos, que Dios haga cosas estruendosas en nuestra vida, que llamen la atención, que glorifique el nombre de su persona divina, pues tenemos que caminar y cabalgar día tras día sobre palabra de verdad, sobre palabra de humildad y sobre palabra, dice la Escritura, de justicia. ¿Cómo está su vida? Yo sé de la mía. Yo le pregunto, ¿cómo está su vida delante de Dios? Padre, te pido que apliques esta palabra a mi persona y a la vida de los hermanos que me están escuchando. Ayúdanos a analizarnos y poder cabalgar sobre estas virtudes y muchas otras más, para que tú hagas cosas terribles y que nuestros ojos puedan admirarlas. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.